¿Qué tal, alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería, de la carrera de Ingeniería Industrial de Sistemas y Logística, de la materia de los factores de riesgo en la industria? En la sesión anterior vimos la revolución industrial y la importancia que tiene la seguridad y salud ocupacional. También las definiciones y frases o razonamientos sobre lo que es el accidente y también incidente. ¿Qué vamos a ver en esta sesión? Nuestra sesión número 2, vamos a ver la teoría de Heinrich y la teoría de Frank Beer. Estas teorías son parte importante de conocerlas porque en ella se contribuye lo que es la pirámide de accidentabilidad, la pirámide también de los actos y condiciones inseguras. Bueno, la teoría de Heinrich, Herbert William Heinrich nace en 1931 y él como mecánico en una empresa estudió 330 casos, ¿sí? Como mecánico vio 330 casos en el cual es el 12930 que vamos a 300 que vamos a ver a continuación, y se basa en la idea de que la mayoría de los accidentes laborales son el resultado de los actos inseguros, como vimos anteriormente con los razonamientos, que va enfocado el 80-85% a los errores humanos. Según esta teoría, al eliminar los actos inseguros, se pueden prevenir los accidentes. Heinrich propuso un modelo se llama modelo dominó o efecto dominó, para explicar la secuencia de eventos que lleva a un accidente. Entonces, resumido, Henry decía que el 88% de los accidentes están provocados por los actos humanos, ¿sí? El 10% por condiciones inseguras o peligrosas y el 2% por hechos fortuitos. Estos hechos fortuitos es por cambio climático, un sismo o puede ser algún tsunami, algo que no está como un riesgo externo. Para poder entender más la teoría de Harris, te invito a que puedas ver en este link un video que se llama Sin lesión no hay accidente. Entonces, bien claramente viene algunos ejemplos de Henrich, ¿sí? Cómo va enfocado Henrich en el tema de la seguridad. Bueno, Henrich propuso una secuencia de 5 factores en el accidente, en la que cada uno actuaría sobre el siguiente de manera similar o como lo hacen las fichas del dominó, que van cayendo una sobre otra. A esto se le llamó efecto dominó y sabemos que ponemos una ficha seguida de otra y tras otra. Al golpear la primera, pues esta hace un efecto dominó al pegar una con otra. Pero estos factores, estos 5 factores, que el primer número 1 son los aspectos ambientales adversos. La siguiente ficha es el fallo de la persona sin precaución. El siguiente es el acto inseguro y la condición insegura. El siguiente, el producto es el accidente, que es una evolución temporal, y ese accidente va a provocar ¿qué? Un daño. Entonces, Heinrich decía que eliminar la ficha del acto inseguro, esto no se va a provocar un daño, un accidente, una enfermedad laboral, un daño a los procesos, un daño a la parte ambiental. Y esa teoría, algunos psicólogos, algunos expertos en seguridad a nivel internacional, se le conoce como la teoría de la culpabilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque inmediatamente hace mención que todos los accidentes, todos los incidentes es culpa de los trabajadores. Por los aspectos ambientales que hay en el lugar, en un ambiente laboral, primeramente el fallo de la persona y el acto inseguro o condición insegura. Sabemos que anteriormente comentamos que la suma de una condición y un acto inseguro
va a provocar un daño. Bueno, la ley de Henrys tiene el siguiente enunciado. En un lugar de trabajo, por cada accidente que causa una lesión importante, hay 29 accidentes que causan lesiones menores y 300 accidentes que no causan lesiones. Como vemos la pirámide de Henrys y lo mencioné anteriormente, él observó 330 casos, ¿sí?, en el cual dividió la fórmula 1 entre 330, o sea que de 330 casos, uno va a ser muerte, ¿sí? Entonces los 300 que son accidentes sin lesión, que denominamos como incidentes o coaxiaccidentes. 29 son accidentes con lesión con baja temporal, o sea, son accidentes que pueden tener incapacidad, y uno es un accidente grave, muerte, ¿sí? En 1991 nace Frank Beard en Estados Unidos y a él es el padre del control total de pérdidas o en el tema de causalidad, teoría de la causalidad, en el cual decía Frank Beard, enfocado a lo que Harris ya había comentado, pero Frank Beard decía que el 80% no es culpa del trabajador, sino va enfocado a la parte de la administración, ¿sí? Si un trabajador no está capacitado o ese trabajador no cuenta con una descripción de puesto, pues este va a ocasionar, ¿sí?, un accidente. Entonces, durante los años 50 y 60, Frank Beard fue pionero en el desarrollo de un concepto de lesiones que incluye la identificación, los costos y el control del accidente y daños a la propiedad. Hoy en día este método aún es muy usado en el análisis de accidentes. Bueno, el modelo de causalidad de Frank Beard, muy similar a la de Henrich, ¿sí? Dice, bueno, tiene otros conceptos diferentes que Henrich decía que primero es por la falla de control. Digamos que estas son las mismas fichas con el efecto dominó que manejaba Henrich, pero aquí vamos a dividirlo en causas, cuáles son las causas, cuáles son los acontecimientos y cuáles son los efectos. En la parte de las causas existen tres fichas. Primero, que es la falla de control, programas inadecuados, estándares inadecuados del programa, cumplimientos inadecuados del programa, factores, en las causas básicas, pues viene factores personales y también factores del trabajo. ¿Cuáles son las causas inmediatas? Que son los actos subestándares y condiciones subestándares. Frank Beard maneja esa definición de acto subestándar dado a un acto inseguro y condiciones subestándar a una condición insegura. Entonces, el acontecimiento, lo que hay una consecuencia, pues un accidente por contacto con energía, sustancias, y el efecto, ¿cuál serían esas pérdidas? Como ya lo hemos comentado anteriormente, pérdidas humanas, pérdidas a la propiedad y pérdidas al proceso. El modelo de causalidad de Frank Beard dio una revolución a la parte de los análisis de investigación de accidentes y también de enfatizar y dar más la definición de un accidente o un incidente, y también el tema de la seguridad como el control total de pérdidas. Como lo vimos en la definición anterior, que un accidente es el resultado de un accidente es una pérdida. Entonces, el modelo de causalidad de Frank Beard está dividido sobre esto, está más entendible, ¿sí? Ya no se va directamente al error humano, que el 80% es por culpa del ser humano, ¿sí? Por eso, la investigación del accidente, una de las importancias es encontrar la causa raíz que originó ese accidente
aplicar nuevas medidas preventivas para que no vuelva a reincidir. Entonces, si no tiene un programa adecuado, un programa que te diga, tienes que capacitar a los trabajadores, tienes que hacer análisis de riesgos, tienes que administrar los controles, ¿sí? Tienes que tener procedimientos, debes de tener instructivos, debes de tener en el siguiente estándares, esos estándares que es muy importante. Si yo voy a hacer una actividad, pues voy a utilizar un estándar, de una normatividad que me ayude a hacer las cosas bien. Y esto es el cumplimiento del programa en control. Bueno, Fran Bill tenía esta pirámide muy diferente al de Fran Bill, y él decía que 6.000 son incidentes que pueden provocar, pues no un daño, pues pueden provocar en este caso, pues un problema dentro de la administración. ¿Por qué? Porque ese incidente que no se reporta, para otro trabajador ya es un accidente, ya tenemos un daño, si no es reportado. Entonces, estos incidentes, 6.000 incidentes, como se vio en la parte del video, de si lesión no hay accidentes, vemos que cuántos accidentes hay. En el video podemos ver cuántos accidentes se ven, pero como no hay sangre, no hay una lesión, no hay una enfermedad, pues no se contabiliza, ¿sí? No hay un riesgo, no hay un accidente, no hay un incidente. Entonces, se tiene que reportar aunque sea muy mínimo, ¿sí? Entonces, esos 600 a veces no se reportan. 30 son los accidentes leves que no tienen pérdidas de días, ¿sí? Que puede ser pues una parte, como vemos en el video, puede ser una persona que pues tomó una pastilla de azúcar, no le pasó nada, ¿sí? Puede seguir, no hay paro de planta, si se hace una investigación, cuál fue el que ocasionó, no hay incapacidad, ¿sí? Y el 10 son accidentes serios que ya son incapacitantes, como la persona que tomó pues, la pastilla del lasante, pues tuvo 3 días, 4 días o 5 días, ¿sí? Con incapacidad. Esos son 10. Y accidentes graves es aquella persona que pues el resultado de ese accidente o incidente fue mortal y la persona perdió la vida. Entonces, a eso se le llama la pirámide de accidentabilidad. Tanto Heinrich como Franville manejan este índice o pirámide de accidentabilidad, y la que más se utiliza es esta, la de Franville. Aunque viene siendo parecidas, aunque estos números 1, 10, 30, 600 o la de Heinrich 1, 29, 300 no aplica para tu centro de trabajo, ya que tú ya tienes una estadística, a lo mejor en la parte de incidentes puede ser 1500, ¿sí? No sabemos. En accidentes leves puede ser 2, en accidentes serios puede ser 1 y accidentes graves puede ser 0, ¿no? Entonces, esta pirámide de accidentabilidad se utiliza en las empresas. Y vemos aquí un ejemplo. En este ejemplo vemos claramente sobre, sobre un tráiler que se va a mover en la parte de una logística. Vemos en un recinto portuario donde un tráiler está haciendo maniobras, pierde el control, ¿sí? Entonces, 30.000 peligros, aquí hablamos de peligros. Se reportaron, siguió la empresa, dice que son 30.000 peligros, que son actos inseguros y condiciones inseguras creadas por los empleados, ¿sí? Quiere decir que las cuñas de seguridad no fueron colocadas en las llantas traseras del tren. La empresa a lo mejor tiene su procedimiento, su instructivo y su política que al estacionar el tráiler debes de bloquearlas con cuñas. Entonces, han reportado que 30.000 pasos
o reportes no han hecho caso omiso, ¿sí? 3000, estuvo cerca los incidentes. Hay empresas, por ejemplo, como Sigma Alimentos y San Luis Potosí, le dicen susto. Estuvo cerca, primeros auxilios. El montacarga es introducido en el tráiler y el tráiler se mueve. 300, lesiones registrables. El tráiler se mueve, el conductor sale al piso y se disloca un tobillo. 30, graves, que son días incapacitantes. Es siempre los días de incapacidad, ¿sí? Pega mucho lo que es a la prima de riesgo y al índice de siniestralidad. Puedes tener dos accidentes incapacitantes, ¿sí? Que te genera mayor días de incapacidad, te aumenta tu prima de riesgo. Puedes tener 15 o 20 accidentes, ¿sí? Que aunque mejor tiene un día o 2 días, ¿sí? Pero aquí se va enfocado mucho al día de los días de incapacidad que tiene el trabajador. Y el tráiler se mueve, el conductor salta del piso y el montacargas le cae encima al trabajador. Desgraciadamente, fatal, muere la persona, ¿sí? Entonces, ¿cómo vemos que la pirámide de accidentabilidad de teoría de Franville es sumamente importante para conocer eh, cuáles son los actos y condiciones inseguras? Esa parte principal de la base de 30.000 peligros es reportar los actos inseguros, reportar las condiciones inseguras. En el centro de trabajo que tú te encuentras o cualquier industria, ¿sí? Lo que tenemos que ver es los actos inseguros, condiciones inseguras, reportarlas. A la empresa DuPont diseñó una metodología que se llama el STOP, ¿sí? STOP de DuPont, que lo maneja Pemex y otras empresas, y es levantar una tarjeta al ver una condición insegura y un acto inseguro. Entonces, sí es muy importante conocer estas dos teorías. La teoría de Henrich, que fue la parte fundamental y que también fue base para que Frank Beard analizara más a detalle, ¿sí? La teoría de Henrich, pues se llama la teoría de la culpabilidad. Por eso muchos trabajadores no reportan un accidente o un incidente, porque todavía predomina esa teoría de la culpabilidad. Pero la parte de la administración, la teoría que funciona y se siga utilizando, ¿sí? Es la pirámide de accidentabilidad de Franville, que dice que el 80% no es culpa del trabajador, sino de la empresa, de la administración, al no poner programas estándares, ¿sí? En cada uno de los procesos laborales que tiene el trabajador. Y esto, por ejemplo, los análisis de riesgo, también los programas de seguridad, los programas de salud, que es muy importante, que vamos a ver posteriormente la normatividad en la siguiente temario, en la siguiente semana, y ahí vemos que la NOM 030, que es una norma de organización, nos sirve para hacer un diagnóstico, ¿sí? Diagnóstico de los factores que se encuentran en una empresa, y de esos diagnósticos tenemos que realizar nosotros nuestra, nuestro programa de seguridad y nuestro programa de salud. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tenemos que auditar que esos programas que salen del diagnóstico están funcionando en sitio y que en esas auditorías que el personal responsable de esos controles, que vamos a ver después el plan de gestión, se está llevando a cabo como se estableció en la política. Entonces, en esta segunda sesión vimos estas dos teorías, que es teoría de Frank Beard, ¿sí? y Henrich, que son los dos pioneros en temas de seguridad, en temas de accidentes, y la pirámide de accidentabilidad. Yo creo que tú has escuchado, lo has visto, estas pirámides, y pues hace alusión a estos dos pioneros que van enfocados en cada uno sobre la teoría de la culpabilidad y la teoría de la causalidad. Nos vemos en la siguiente sesión. Cualquier duda, comentario, estamos para servirle.
Y recuerden que en el seguimiento del temario vamos a aclarecer más las definiciones que se tengan.